muchas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida una vez más al programa Escudriñando las Escrituras. Qué gusto tenerlos con nosotros. Enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan a través de Orión Estéreo, a los que nos ven en nuestro canal de YouTube, a los que nos ven en las páginas de Facebook también. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta nueva edición del programa Escudriñando las Escrituras. La séptima lección que tiene como título La Ley y la Gracia. Pues nuestro propósito es también comentar y aportar al estudio personal de la cartilla de escuela sabática para el sábado 13 de noviembre, que realmente es sorprendente el tema que vemos esta semana, la ley y la gracia. Y el texto lo encontramos en Gálatas, el capítulo 2, el verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que esta semana veremos la relación entre la ley y la gracia, esa asociación sorprendente también, por supuesto, en la verdad presente que encontramos en Deuteronomio. Así que en esta hora queremos darle la bienvenida a usted, pero también a nuestros invitados, y en esta ocasión tendremos el privilegio de compartir este comentario y este estudio con nuestro hermano Gerson, compañero de Orión Estéreo, también, así que le damos la bienvenida. Gracias, Denilson, por la invitación, y estamos acá pues para aprender, porque es el estudio de escuela sabática. Amén, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida una vez más al Pastor Rudy. Pastor Rudy, es un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, es para mí un privilegio estar acá y compartir parte del estudio con nuestros queridos oyentes y nuestros televidentes. Esperamos que esto sirva para crecer y crecer más en Cristo Jesús. Amén. Y ese es nuestro deseo, de que podamos encontrarnos con Cristo Jesús. Vamos a iniciar este repaso con una oración, así que ahí donde usted está nos puede acompañar. Vamos a orar en esta ocasión. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de poder hoy abrir tu palabra y también de poder repasar la cartilla de escuela sabática. Suplicamos entonces que tu Santo Espíritu sea con nosotros al entender este tema y que todo también se lleve conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hablamos este estudio nuevamente en 3 tópicos, 3 secciones, y nuestro primer tópico, nuestra primera lección, como cada programa lo llevamos, es una ley de amor. Nuestro segundo tópico también es un tópico interesante, la ley moral y la gracia. Y también el tercer tópico, o la tercera lección que veremos en esta hora, es no por tu justicia. Así que le damos inicio a la primera parte, también comentando acerca de que el tema de la ley y la gracia indudablemente se encuentra en toda la Biblia. Eso es una realidad. En toda la Biblia lo encontramos. Pero esta semana lo vemos peculiarmente en un contexto interesante del pueblo de Israel. Nuevamente, pues antes de que entren a la tierra prometida, pues vemos también esta relación de la ley y la gracia. Y podemos decir, Pastor Rudy, que hablamos de que pues la ley y la gracia se asocia a la salvación también que Cristo nos ofrece. Bueno, la ley y la gracia, desde una perspectiva en relación a la salida de Egipto, porque tiene que ver con eso, estamos hablando del libro de Deuteronomio, la ejecución de las leyes egipcias eran fatales en cierto sentido. El que fallaba, ese moría sin escucharlo, sin ninguna oportunidad, y punto, ahí condenado y muerte. Pero entonces en el desierto el pueblo aprende del carácter puro de Dios. Y aparte de ese carácter puro, que hay que estar a la altura de ese carácter. Y para estar a la altura de ese carácter es a través de la obediencia perfecta a su santa ley. Es la lucha, pues, de la perfección a la santa ley. Porque para ellos en Egipto aprendieron que el adulterio no tiene nombre. Pues el adulterio para ellos era sencillo. Fallar en sus orgías, en las fiestas egipcias y todo eso. Robar para ellos no tenía sentido. Es todos los mandamientos. Viene Dios y en el desierto les muestra el fundamento de su carácter, pero aparte de eso les muestra su perdón, su amor. Entonces esta lección que se llama la ley y la gracia, para mí es
el carácter perfecto de Dios Amén. y el perdón otorgado a criaturas que no son perfectas, que fallamos y fallamos, pero que estamos en la lucha. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Como en el contexto de que salieron de Egipto, porque en eso estamos. Así es. La ley y la gracia, o sea, el carácter de Dios y su perdón, su amor maravilloso para los seres humanos. Por esa razón me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 119 y verso 29. En tu misericordia, dame tu ley, oh Dios mío. O sea, armonizan las dos cosas. Mientras que en esta época, hermano Gelson, algunos han tratado de separar la gracia y la ley. Pero en Deuteronomio, el Antiguo Testamento y el mismo Jesús hacen que sea armoniosa la ley con la gracia. O sea, su carácter con su amor manifestada a las criaturas humanas. Es correcto, pastor. Y analizando algunos otros comentarios, de acuerdo a Deuteronomio se nos presenta en tres partes principalmente, diríamos este es el corazón, ¿no? Porque en las lecciones anteriores se nos ha venido presentando un pueblo especial y la lección lo aborda durante esta semana. Pero en sí, durante estos días, Dios a través de Moisés les recuerda, porque ya lo hizo en Éxodo, pero ahora en Deuteronomio toca un punto más interesante. En la primera parte dicen los comentaristas que aborda sobre los principios morales. Luego, un tantito más detalla sobre esos principios. Y la última parte, las bendiciones que traería el obedecer la ley moral de Dios. Sí, hay una cita maravillosa en Mensajes Selectos, tomo 1, página 256 y 257, que dice: la ley de Dios llega hasta aquellos propósitos secretos que, aunque sean pecaminosos, con frecuencia son pesados y a veces se pasan por alto livianamente, pero que son en realidad la base y la prueba del carácter. Interesante. Así es. O sea que para medir el carácter de una persona habría que ver su honorabilidad en relación a los 10 principios que Dios estableció. Así lo entiendo yo. ¿Por qué razón? Luego dice, es el espejo en el cual ha de mirarse el pecador si quiere tener un conocimiento correcto de su carácter moral. Ahí dice claramente, ¿eh? Si queremos ser moralmente personas de altura, es el espejo, dice. Y cuando se ve a sí mismo condenado por esa gran norma de justicia, su siguiente paso debiera ser arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón mediante Cristo, que es la gracia, y se le otorgará. O sea, la salvación y el evangelio es dulce y es fácil. Primero reconozco que estoy mal, busco la misericordia de Dios, Él me la da y ahí se acabó todo. Y siento que ahí se resume la lección, pues no hay mérito mío, todo viene de Dios, pero tengo que estar a la altura de lo que Él me pide. Amén, interesante. Realmente es muy bueno ver que el amor de Dios se manifiesta en la vida del ser humano. Y yo quiero resaltar lo que dice Efesios, el capítulo 2, el verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué maravilloso sí, es que viene de comprender eso, ¿verdad? Porque pues nuevamente en Deuteronomio estamos viendo de que vemos una ley de amor. Y hermano Gerson, vemos aquí algo interesante porque sabemos que Dios es un Dios de amor y el amor es el principio fundamental también del carácter y el fundamento de su gobierno. Por eso podemos llegar a hacer notar que en el cielo, pues entonces pues, se cometió un pecado, pero nosotros conocemos, ¿verdad?, que también el pecado es la transgresión de la ley. Pues hay una ley. Por ejemplo, también es que la idea muchas veces se ha tenido, ¿verdad?, de que pues la ley vino hasta el Sinaí, porque puede ser en su momento, ¿verdad?, como lo piensan, pero pues si hubo pecado antes nos damos cuenta que había ley antes, pero esa ley siempre es un fundamento de amor que Dios le da a sus criaturas. Es correcto, y en base a ese amor que nuevamente Dios vuelve a mostrar al pueblo de Israel es que entrega
Bueno, le llamamos los 10 mandamientos, pero recibe también otros nombres, ¿no? Sobre la ley moral, que tiene que ver en cuanto a mi comportamiento, en cuanto a mi conducta. Y ya lo decía el pastor, lo que la ley moral busca es que el hombre llegue a ser semejante a su Creador, porque es el reflejo del carácter de Dios. Y es nuestra relación, es lo que al final, diríamos, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, a partir de ahí comienzan las infinidad de leyes. Y Dios las resumió solamente en 10, ¿verdad? En 10. Y esto es interesante porque haciendo alguna investigación, en que esta ley incluso no es ni de los judíos, lo decían ustedes en la introducción del programa. No es de un pueblo en específico, se le fue entregado, ¿sí? Para que a través de ese pueblo llegase a conocer a Jesús. Pero esta ley no fue entregada en un solo lugar, sino fue en un punto neutro, en la que Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, su ley moral, y luego toda la humanidad lo siguiera. Pero sí es importante que en esa idea que estamos presentando, de que incluso esta es la ley que también establece y rige un gobierno, porque ¿qué sería un mundo? ¿Qué sería de una nación? ¿Qué sería de nuestra vida, de nuestro hogar, si no existiese? La lección así lo presenta. Muros, cercos protectores para que el ser humano sepa conducirse. Y me gustó bastante la aplicación, como la lección lo presenta. No lo veamos como una cárcel, como una prisión, sino veámoslo, como dice el salmista, como una lámpara que guíe, que dirige nuestro caminar. Amén. Es interesante. Y hablamos entonces, pastor, de que pues es la ley del cielo prácticamente, ¿verdad? Miren, es que hay muchos asuntos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, hablando de las partículas microcelulares en la materia activa e inactiva, es impresionante ver cómo en ese mundo microcelular los átomos y los componentes de las partículas más diminutas viven ordenadamente. Sujetas. No hay un descontrol, sino viven ordenadamente. Lamentablemente el hombre sí ha manipulado ciertas situaciones donde hay un desorden, pero son manipulaciones que Dios no creó. Por ejemplo, ahora la situación que estamos viviendo con el COVID-19, que manipularon en laboratorio, como sea, pero se sacó del orden normal y entonces se descontroló este virus y ha afectado a toda la humanidad. Eso es en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Pero si vamos nosotros fuera de nuestro planeta, las leyes que rigen el universo, las leyes de gravedad, de rotación y de traslación de los planetas, de las estrellas, de los cometas, y todo es extraordinario, es un orden perfecto. Tú dijiste la ley del cielo. Y si Dios, el creador del universo, que controla lo más pequeñito y lo más grande, me da una ley para vivir moralmente, hombre, qué privilegio, pues. Con todo el respeto que se merecen los estadistas, los senadores, los diputados, sus leyes podrán ser muy buenas, pero siempre están sometidas a enmiendas. Pero la ley de Dios, no hay ninguna enmienda. Al contrario, lo que hace Deuteronomio es, como dijo Gerson, ampliar el concepto de esas leyes, de esos 10 principios. Porque hubo un presidente de Estados Unidos que cuando cometió adulterio, y se le dijo, usted cometió adulterio, su respuesta fue muy sarcástica. Tuve una actitud inapropiada. Y se le dijo, mintió. Él dijo, dije cosas que no eran reales. Pero en Deuteronomio eso también se clasifica, el engaño y el tener fornicación, lascidia, que va con el adulterio. Y Jesús lo dijo después, cuando un hombre mira a una mujer, en su mente ya adulteró, dijo. Aunque esa es lascidia. Y fornicación es desear algo que todavía no es, pero ya planificar.
En todas sus formas el adulterio, la mentira, se dice engaño, te engañé, te mentí, te dije lo que no era correcto. De todas maneras caen siempre al mismo principio que Dios estableció. Entonces no podemos nosotros romper, volviendo a lo que tú dijiste, que es una ley del cielo, con lo que el Dios del universo nos otorgó. Amén. Y Moisés, cuando se lo repite al pueblo, dice, miren, pasa esto. No es el faraón, que ustedes ya vieron que no pudo con los milagros de Dios cuando salimos de Egipto. Este poder, este Dios, este Yahvé, este Elohim, Adonai, que nos otorga estos principios, son para que seamos una nación poderosísima. ¿Por qué una nación? Porque antes de Israel no había existido una nación, habían existido familias. La familia de Adán, la familia de Matusalem, la familia de Enoc, la familia de Noé, la familia de Abraham, la familia de Isaac. Entonces ellos ya conocían esta ley como familias. Pero cuando ya se organizan como naciones, esta es la primera nación. Israel. A punto de entrar a una Y tierra. exacto, a punto de entrar a Canaán. Y la última nación a punto de entrar a la Canaán celestial somos nosotros, que no podemos borrar o evadir estas leyes divinas, Así es. porque son divinas. Ahora, yo quisiera añadir algo más, Ezequías, de Nilsson y Pastor. ¿Por qué se le llama la ley del cielo? Si vamos a Ezequiel 28, 14, 14, 15 y 16, hace mención en donde se quebrantó la ley del cielo. Por eso se le llama la ley del cielo, porque, es decir, es el gobierno, ¿verdad?, que rige el gobierno de Dios. Voy a citarlo para recordar a nuestros oyentes, dice, verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Pero retrocedo el versículo 14. Fuiste ungido querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Es decir, el pecado, diciéndolo de esta manera, el pecado inició en el cielo. Entonces por eso es una ley divina y luego se trasladó para acá a la tierra. Entonces nosotros, lo digo de esta manera, pareciera ser un asunto extraño, pero nosotros fuimos puestos en esta tierra, criados en esta tierra, pero bajo los principios divinos. Todas las leyes que el ser humano ha creado, inventado, pues tan fácilmente las quebrantamos, no las obedecemos. Hay una interpretación de alguien que respeto, pero dice que pecado es llevarle la contraria a Dios. Pero Pablo lo explica de una manera inspirado por el Espíritu Santo. Pecado es transgresión de la ley. Así es. Entonces apoyando lo que usted leyó en Ezequiel, lo que hizo Satanás en el cielo fue transgredir la ley de Dios. Entonces, qué privilegio que nosotros estamos regidos en este planeta por la ley que rige el cielo. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿para dónde vamos? Para el cielo. Vamos para el cielo. Entonces, no podemos, yo así lo diría, no podemos en algún determinado momento obedecer las leyes terrenales y vamos para el cielo, no. Es decir, si vamos para el cielo, y ustedes apoyan esta idea, tenemos que vivir preparándonos para ir al cielo. Amén. Y es que el asunto de la ley es un orden, es disciplina. Un beneficio. Disciplina basada en el amor, Amén. basada en el perdón y la misericordia de Dios. Porque incluso en el mismo cielo se le dio oportunidad a Satanás. Sí, Historia de la Redención lo dice por... Que él no lo haya aceptado es otra cosa, igual nosotros. Se nos otorga la ley para vivir bien, pero si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ese ya no es problema de Dios, es nuestra decisión. Y podemos decir, pastor, que a Satanás también se le dio el tiempo de gracia, ¿no? Sí, tuvo. Entonces, ahí vemos nuevamente la relación, la ley y la gracia. Y que es el mismo Dios para con todos sus seres creados.
querubines, serafines, seres humanos y otros seres que nunca cayeron en pecado están regidos por la misma ley y por la misma gracia. Amén. Amén. Así realmente hablamos de que el fundamento de la ley de Dios es el amor. Porque si no hubieran leyes también, como se dice, ¿verdad? Pues una anarquía. ¿Qué sería de este mundo también? Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta también de algo interesante. Y hermano Gerson, hablamos de que también Dios fue claro al hablarle también a su pueblo por medio de Moisés, porque yo quisiera leer lo que dice Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, todos, ¿verdad? Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hablando de que realmente se muestra que es primordial la obediencia a la ley de Dios, especialmente para la nación de Israel también, que es lo que se presenta en Deuteronomio, esa nación que se formó pronto a entrar, lo que necesitan es la ley que Dios también les ofrece. Claro, y acá tomo como ejemplo esto. Si uno de nosotros quisiera viajar a otro país, pues quizás acá en Guatemala los reglamentos, las leyes no las cumpla. Pero si voy a otro país y viole alguna ley, me hago cargo. Pero diría, perdón, pero yo no soy de este país. Es más, entonces yo lo mismo aplicaría para el pueblo de Israel. Ellos estaban pronto a entrar a Canaán y le dice el Señor Jesús, ok, hagamos un pacto, porque este tiempo estamos trato. hablando, hagamos este trato, ¿no? Amplío estos principios. Y Deuteronomio al final dice, está en ustedes el obedecer o el desobedecer, pero mayores serán las bendiciones que ustedes estarían recibiendo si hacemos este trato. Y aquí entra la gracia. Yo sabía que el pueblo de Israel, por tantos años de esclavitud, por tantas situaciones vividas en el pueblo de Israel, en Egipto y en todo el tiempo que estuvieron andando en el desierto, Dios nuevamente les muestra su gracia. Es decir, Dios al final dice, aquí está mi ley, pero junto a ella también va actuando mi gracia. Y la gracia, la lección le dice, es por todo aquello que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ni merecemos hacer. Es algo que no merecemos. Perdonen, yo de manera personal, queridos televidentes y oyentes, lo siento de la siguiente manera. Yo soy adoptivo, porque yo no merecía estar al nivel del pueblo de Israel. Dios escogió a un pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento nos pone a nosotros los cristianos como adoptivos, las ramas que se injertaron al tronco. Y como adoptivo, yo siendo guatemalteco, porque sé que lo miran algunos fuera de nuestro país este programa, yo siendo guatemalteco no estoy a la altura de formar parte del reino de Dios. Si hablamos de culturas organizadas, admiro muchas culturas, europeas, orientales, y aquí mismo en América hay culturas muy buenas. Tal vez para mencionar algunas, me encanta el espíritu de progreso mental de los orientales, específicamente japoneses y chinos, que se han propuesto crecer y crecer científicamente. Me encanta toda la línea de los de Inglaterra con sus conocimientos y su desarrollo como gran nación, Francia por su historia política y con sus conquistas, la misma Italia, etcétera, etcétera. Pero que a mí me digan que voy a ser miembro del reino de los cielos, esto es interesante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque si a mí me ofrecen la ciudadanía inglesa, como dice Gerson, tengo que adaptarme a las leyes de Inglaterra. Si a mí me ofrecen la ciudadanía de Holanda, tengo que aceptar todos los requerimientos de las leyes de Holanda para estar a la altura de un ciudadano holandés o un ciudadano inglés. Pero si a mí me dicen que voy a formar parte del reino de los cielos como ciudadano de este reino, tengo que estar a la altura de lo que rige el cielo.
Y lo que rige el cielo es el carácter perfecto de Dios manifestado a través de esta preciosa ley moral. Porque que yo sepa, y lo recalco, y yo creo que ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a decir, no se sabe de que un ángel esté robando o mintiendo. No, ahí hay una perfección que es el reflejo del carácter de Dios. Y para eso voy, para ser ciudadano del reino de los cielos. Entonces tengo que estar a la altura. Claro, en esa lucha tengo defectos, pero ahí es donde entra la gracia. Entra la gracia. Amén. Así es, y realmente Dios en su misericordia, en su abundante gracia, pues ya había rescatado al pueblo, y entonces decimos que les ofrece la ley porque quiere seguir mostrándole su gracia, prácticamente, ¿verdad? Así que esa es la invitación que nosotros hacemos también, que veamos el amor de Dios reflejado a través de esta ley. Y estamos invitados para que también todos, por supuesto, también recibamos ese amor. Y recuerde lo que dice también el libro de San Juan, el capítulo 14, el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque ese es el principio y el fundamento de la ley de Dios. También el amor. Vamos a ir a una pausa y regresaremos con nuestro estudio de la cartilla de escuela sabática. Muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos la segunda parte, este segundo tópico que compartimos de la cartilla de escuela sabática, la ley moral y la gracia. ¿Qué relación tiene con todo esto? Hay una idea que también se ha tenido, y es que el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, es ese Dios severo que en su momento no muestra amor, que es un contraste a Jesús, el Dios manifestado en el Nuevo Testamento. Pero realmente nos damos cuenta que también a través de la historia de Israel en el libro de Deuteronomio, pues Dios muestra su amor. ¿Y cómo vemos la gracia, pastor, cuando también hablamos de que letoblak es una expresión también hebrea para ellos darles a entender que también, pues a través de la gracia de Dios y a través de su ley también podían recibir de esa bendición? Bueno, yo tengo una experiencia propiamente con un judío, un hebreo, trabajando en un taller. En esa época yo desconocía mucho de soldaduras y todo eso, y el peligro que representa. Y entonces, estando frente a unos tanques de acetileno y oxígeno, me dijo, jamás toques este botón, porque si lo tocas, sale con toda su potencia el oxígeno y el gas acetileno, y eso podría quemar algunas cosas cercanas, y es problema. Y eso nos decía a varios que estábamos ahí en el mismo taller, pero todos éramos jóvenes, de 15, 16, 17 años. Lamentablemente un compañero de repente accidentalmente tocó el botón y salió y el que estaba soldando fue afectado porque el gas hizo que se le quemaran las cejas, el pelo, todo. Gracias a Dios su quemadura no fue grande, y llega rápido el jefe, que era este caballero judío. Les dije que no tocaran el botón. Ahora asuman las consecuencias. Y este letoblak es como eso, les estoy diciendo, obedezcan en amor. Porque si no obedecen, vendrán consecuencias para la vida, propiamente ustedes, que los va a afectar. Entonces Dios le dice a Israel, miren, yo los saqué de Egipto y tienen que vivir, recalco eso, a la altura de mi voluntad. Pero si salen de ese concepto de vivir a la altura de mi voluntad, van a tener consecuencias tristes. Y la experiencia de Israel, propiamente la nación israelita, nos muestra que hasta se dividieron después en el reino del norte y Judá por no aplicar a su vida estos principios que él dejó establecido. Y tuvieron problemas los reyes, tuvieron problemas los jueces, problemas los profetas, porque el pueblo se salió
de las palabras que Moisés les repitió inspirado por el Espíritu Santo antes de entrar a la Canaán. Y el mismo principio se aplica para nosotros hoy. Dice, esto tienes que hacer. Si te sales de eso, hay consecuencias tristes. Pero aparte de eso, dejó otro espacio, la gracia. Pero si eres sincero y te arrepientes y reconoces tus errores, entonces yo te aplico mi misericordia. Pero eso no implica que tienes licencia para seguir haciendo el pecado, sino entras en la gracia y esfuérzate para no caer y luchar y luchar. Así entiendo yo esta parte interesante. Por eso les recalga, ustedes salieron de Egipto, fueron esclavos. Así es. Y no olviden su vida pasada. Me encanta la palabra el segulá, eso que ustedes padecieron en Egipto. Por lo tanto, sé misericordioso con tus siervos. Trátalos como tú quisieras que te hubiesen tratado en Egipto. Bueno, ustedes no, porque eran niños, pero sus padres. ¿Se acuerdan cómo los capataces los trataban? Cuando llegaban sus padres con sangre en la espalda por los látigos que les daban. Todo lo que padecieron, porque ellos no consideraban, los capataces nunca consideraron a ustedes como criaturas humanas. Yo no soy así. Yo los amo. Pues de la misma manera traten a sus siervos. Practiquen estas cosas que les estoy dando. Practiquen la gracia. Porque a veces agradecemos la gracia que Dios nos da, pero nosotros no practicamos la gracia con los que nos sirven, con nuestros subalternos. A veces somos demasiado exigentes, a veces somos prepotentes, a veces herimos con nuestra manera de dirigir si somos jefes o líderes. Y eso no puede ser, porque entonces no representaríamos a Cristo Jesús. Eso es lo que Él le está diciendo a los que fueron esclavos de Egipto. Apliquen ustedes la gracia como yo les estoy mostrando. Ahí resalta la gracia, pues, que es lo más lindo, el regalo del cielo más extraordinario. Dos cosas nos da, su ley divina y la gracia divina. Amén. Interesante. Y saber que, pues, todo esto se recalca en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es parte al decir, bueno, ustedes fueron esclavos y por gracia, ¿verdad? Porque, hermano Gerson, podemos decir también que el Señor les dice, ¿verdad? Yo les doy esto, pero podemos preguntarnos, ¿y qué hicieron ellos para recibir eso? Nada, ¿verdad? Nada. Es gracia. Y sabemos que la ley de Dios, como muy bien usted también lo decía, es como esa barrera protectora, un beneficio para ellos. Y el Leto Black, ¿verdad? Habla de que guárdalo porque a ti te va a ir bien. Y es que el ser humano es interesante porque regularmente cuando alguien da algo, dice, bueno, regularmente es, ¿y a cambio de qué? Sí, siempre lleva un interés. Hay un interés. Así es. Pero Dios no gana nada, no tiene ningún interés en esto. El beneficio, las bendiciones es para nosotros, los seres humanos. Y es interesante porque en Deuteronomio 10, versos 12 en adelante dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Le está hablando una nación grande. Las lecciones anteriores, ustedes habían hecho un comentario, pero dice, ¿qué pide el Señor Dios de ti? En otras palabras, ya particularizando, ¿qué pide el Señor de usted que nos está escuchando y viendo? Así es. Esto es las bendiciones, dice, que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas de todo corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus preceptos que te ordeno hoy, para que te vaya bien. Otra versión dice, para que tengas prosperidad. Prosperidad. Y regularmente el ser humano entiende prosperidad, todo lo que es en la parte económica, en la parte intelectual. Pero el Señor Jesús dice, oye, yo quiero que crezcas y te vaya bien. Que te vaya bien. Y vamos a lo que el pastor decía. Oye, yo quiero que estés a la altura. Y el apóstol Pablo lo resume y lo resalta.
que nosotros debemos llegar a la altura de Jesús. Amén, es interesante. Pero hay algo que quiero también dejar claro. Adelante, pastor. Hay algunas personas que dicen que Jesús nos mostró su gracia con su vida y entonces eliminó la ley que le fue otorgada a Israel. Pero debemos ser claros que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no estuvo en contra de la ley, estuvo en contra de la práctica legalista de los fariseos, de los herodianos, de los iscariotes, estuvo en contra de la mala interpretación de la ley en la época. Porque de tal manera que él en ciertas ocasiones tuvo expresiones muy claras. Por ejemplo, San Juan capítulo 1 y 7 dice, la ley dada por Moisés y la gracia es dada por Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo amado. Pero San Juan 5, 46 y 47 dice, de que crean en Moisés y en Cristo es importante. Porque Moisés escribió de mí, dice, pero si no creen a las escrituras de Moisés, ¿cómo podrán creer en Cristo? Me encanta eso de San Juan 5, 46 y 47. Si no creen en Moisés, ¿cómo van a creer de mí? Dijo Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Corroborando que la verdadera interpretación de la ley armoniza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y luego dice en Lucas 16, 29 y 31, digan pues lo que Moisés escribió y los profetas. Si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿cómo van a escuchar a mí? O sea, él está armonizando que no hay separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es más, dice en Mateo 5, 17 y 18, y yo no vine a quitar la ley, ni a abrogarla, yo vine a cumplirla, a darle el verdadero significado con el cual Moisés escribió y se le dio al pueblo. Pero ustedes por cientos de años se apartaron del verdadero concepto de la ley, de la verdadera interpretación, y por eso fue necesario que yo viniera para mostrarles cómo estar a la altura de Dios. Que hay una armonía entre la ley y la gracia, porque Jesús vino a hablar de misericordia, buscó enfermos, los sanó, sus sermones, sus predicaciones fueron de gracia, armonizadas en la ley, porque Jesús no mintió, no robó, no adulteró, no tuvo ídolos. O sea, si vemos, él vivió justamente esa santa ley de Dios, guardó el sábado. Amén. Nos mostró cómo armoniza esa ley con la gracia. Y al final muere en la cruz, como amarrando el concepto de ley con el amor, pero no legalismo como los fariseos, ni tampoco escepticismo, ni ser liberal, sino ir en lo correcto, como en el filo de un cuchillo. Todos conocemos un cuchillo, ¿eh? Si ponemos a caminar a una hormiga sobre el filo de un cuchillo y se resbala a la derecha, se corta, o se resbala a la izquierda, o se corta o se cae, pero el cristiano debe vivir así. Ni el extremo derecho ni el extremo izquierdo. Equilibrio entre la ley y la gracia. Así es. Es sorprendente realmente cuando vemos que el mensaje es para nosotros también, porque decimos que es la verdad presente, pero expuesta en este libro maravilloso de Deuteronomio. Así que recuerde, esta es la invitación especial que nosotros hacemos de que veamos el amor de Dios, de su gracia, y que cuando nos ofrece su ley es por gracia también. Él desea lo mejor para nosotros. Vamos a ir a una pausa y volveremos con nuestra última sección aquí en el repaso de la cartilla de Escuela Sabática. Estamos de vuelta en el programa Escudriñando las Escrituras y ahora con el tercer tópico, que es una lección interesante, no por tu justicia. Y queremos dar una definición de lo que también es expresado en un libro maravilloso de El Espíritu y Profecía. Y dice así: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propio vacío, están preparados para ser revestidos con la justicia
de Cristo. Maravilloso, porque pues nos damos cuenta, pastor, que prácticamente es no por tu justicia, es la gracia de Dios realmente reflejada en nuestra vida. Sí, cuando pensamos en nuestra justicia personal caemos en el legalismo. Y yo agrego a esa cita lo que dice el deseado de todas las gentes, página 246, dice, la religión legal no puede nunca conducir a otras almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. O sea, la esencia del Evangelio es Cristo. Y oiga lo que dice también en el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1071. El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como un medio de justificación. Se debe renunciar a todos los pecados y aceptar la luz del sendero por fe y echar mano a la provisión de Cristo Jesús, que es su gracia, y seguir a Jesús, caminar humildemente y difundir esa luz a otros. O sea, nosotros tenemos que reconocer que no hay capacidad en nosotros, ningún mérito. Todo viene de Dios y ahí se acabó todo. Y yo quisiera resaltar lo que la lección nos comparte de Deuteronomio 9. Voy a leer los versos 1, 5 y 6. Escucha, Israel, hoy estás por pasar el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes de murallas que llegan hasta el cielo. Y luego me salto, dice, hay naciones más grandes y más fuertes que tú. No porque eres justo, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Por la impiedad de estas naciones, el Señor tu Dios las echa delante de ti para cumplir la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que no por tus méritos el Señor tu Dios te da esta buena tierra, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda y no olvides que has provocado el enojo del Señor tu Dios en el desierto desde el día que saliste. Tremendo. No es por tu justicia, no es por tus méritos. Y ya les decía, estamos al filo de entrar a la tierra de Canaán. Y si vamos a ser salvos, no es porque fuimos buenos en esto, en aquello, en lo otro, no es por ningún mérito nuestro, es por la gracia salvadora del Señor Jesús. Eso tampoco me llega a pensar, a decir, bueno, de esta manera, ¿no? El Señor Jesús tampoco quiere dejarnos así. No, Él desea ver en nosotros también ese interés y esa entrega en servicio y abandonar el pecado. Sí, además aquí hay otro elemento muy interesante, cuando dice, hay otras naciones grandes. Dios ve a los pueblos no como nosotros lo miramos. Y esto implica que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y somos, Pablo dice, advenedizos y extranjeros en esta tierra. Pero mientras estamos en esta tierra y nuestros países tienen leyes, todas aquellas leyes que no contradigan nuestra doctrina y nuestra profesión de fe, tenemos que cumplirlas, ¿verdad? Porque si yo estoy usando una carretera, tengo que pagar mi boleto de ornato y todos los impuestos establecidos. Pero cuando ya atentan contra la ley del cielo, ahí sí, no es que yo me vuelva un rebelde, sino mantener lo que mi conciencia ha entendido de Dios. Entonces no estamos diciendo acá que las leyes de las naciones no sirven, de ninguna manera. Estamos diciendo que son importantes siempre y cuando no estén en contra de Dios. Amén. Pero, por ejemplo, y voy a mencionar esto así de manera específica, en Francia yo no simpatizo con la ley del matrimonio entre homosexuales, porque eso no va con la ley de Dios. Pero tengo que ser respetuoso con las leyes de tránsito de Francia, con los impuestos de Francia, con las leyes de libertad en Francia. Entonces, uno tiene que
mientras ese extranjero y advenedizo en esta tierra, no lidiar, sino ubicarse en lo correcto. Pero sobre toda ley humana está esta ley divina, que es del cielo. Que hay algunas leyes que lamentablemente se salen de lo correcto, pero ese es problema de hombres. Debe haber una armonía entre la ley de Dios, que es superior a todas, y las leyes de los pueblos, siempre y cuando no vayan en contra de su voluntad. Amén. Interesante. Hablamos de que la gracia realmente no es permisividad, ¿verdad? Para seguir revolcándose en el pecado, para en su momento, ¿verdad? Decir, Dios te salvó y bueno, haz lo que quieras. No, la ley de Dios es la misericordia, porque es algo que beneficia al ser humano, a sus criaturas. Mi papá me perdonó de mis errores y por ese perdón yo debo vivir humilde y sumiso a su voluntad. Amén. Y en este caso, el Papá Divino nos perdonó de nuestros pecados. Así es. Tenemos que vivir sumisos y fieles a su ley. No por méritos, sino porque Él nos otorgó la salvación, el regalo más grande del cielo. Ir a ocupar ese vacío que dejó Satanás y sus ángeles. Así que, queridos oyentes y queridos televidentes, armonicemos en nuestra vida lo que es la gracia y la ley y vivamos a la altura de Dios. Amén. Y esa es la bendición. Hermano Gerson, sabemos que el estudio a veces de la semana y lo que hemos comentado puede traer mucho, pero si a usted le gustaría resaltar algo, ¿verdad?, que quiere que pueda quedar presente, ¿qué es lo que sería del estudio de esta semana? Bueno, lo que dice Eclesiastés 12:13, ¿no? El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es de todo el hombre. Amén. Pastor, ¿algo que quisiera resaltar? Pues yo, mis queridos oyentes y queridos hermanos que nos ven y amigos, decirles que yo me siento feliz de gozarme del perdón de Jesús en su gracia. Amén. Pero también me siento feliz de esforzarme con ayuda del Espíritu Santo para cumplir con los principios divinos. Amén. Lucho por no matar, lucho por no robar, aunque esos méritos personales no sirven, pero el Espíritu Santo me da la fuerza para hacerlo. Amén. Que tenemos errores, claro, pero estamos en la lucha y Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Un saludo especial para ustedes, pero también deseamos terminar este momento con un momento de oración, así que, hermano Gerson, queremos darle a usted el privilegio para que pueda dirigirnos en oración. Oremos. Eterno Dios y buen Padre, gracias por esta lección maravillosa que ha sido compartida con nuestros hermanos, con nuestros oyentes. Ayúdanos, bendito Dios, a mantener ese equilibrio, en no hacer de tu gracia un libertinaje, el pensar y decir, bueno, tengo ahora el perdón tuyo y las veces que yo quiera voy, pero bendito Dios, ayúdanos a llevar una vida santa y a ver tus mandamientos, amado Dios, como ese cerco protector, como esa regla de amor que tú quieres que nos comportemos y nos conduzcamos para la Canaán celestial. Bendice la vida de quienes han seguido con nosotros este programa. En el dulce nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Amén.